Hola, ¿qué tal? Bueno, pues buenas tardes a todos, los que ya os estáis conectando. Y bueno, a lo largo de los próximos minutos se seguirán incorporando más personas a esta webinar que organiza la Escuela de Negocios de la Cámara de Comercio de Sevilla. ¿Vale? Mi nombre es Javier Gago y bueno, pues voy a tratar de brevemente resumir y hacer un taller práctico sobre las nóminas y las cotizaciones. En definitiva, vamos a aprender a elaborar el recibo de salarios, vamos a ver cómo se calculan las bases de cotización, vamos a ver cuánto le cuesta al trabajador y a la empresa pagar a la seguridad social esas prestaciones que todo trabajador y empresa está obligado cuando se inicia una relación laboral. Y bueno, pues como digo en esta webinar, lo que pretendo es brevemente, dentro de el espacio de tiempo que para ello voy a tener, resumir y establecer de una forma clara y concisa todo aquello que necesitáis saber a la hora de elaborar un recibo de salarios y de cotizar a la seguridad social. Voy a dar un par de minutos de cortesía, que siempre se dice, puesto que, claro, hemos empezado en punto, a las 7 en punto, y bueno, pues siempre hay alguno que se conecta 5 minutitos más tarde. Y durante esta introducción voy a hablar brevemente de mi trayectoria profesional. Veréis, no vengo aquí a hablar de mi libro, pero sí es cierto que, bueno, por lo menos que sepáis quién os está contando esto. Como os decía, bueno, pues desde la Escuela de Negocios de la Cámara de Comercio de Sevilla hemos puesto en marcha esta webinar un poco para ampliar conocimientos de aquellas personas que, bueno, pues que quieran saber cómo se elabora y se formaliza el recibo de salarios y las cotizaciones a la seguridad social. Esta va a ser una webinar práctica, donde vamos a ver, no solamente voy a dar explicaciones, sino que también vamos a ver diferentes casos prácticos. Mi nombre es Javier Gago, soy consultor y formador empresarial, como dice aquí, desde hace, bueno, ahí pone más de 20 años, pero son alguno más. Empecé como financiero en Deloitte a principios de los 90 y de eso ya hace 30 años. Y desde entonces me dedico a, pues eso, a la gestión de empresas, al asesoramiento empresarial y desde hace más de 20 años a la formación, en donde pongo mis conocimientos en manos de profesionales presentes y futuros. Más concretamente, ejerzo como director académico de varios programas máster en gestión y administración laboral de la Cámara de Comercio de Sevilla y Valencia y en algunas otras escuelas de negocio en donde además participo como ponente. Tengo una asesoría, siempre he sido de la opinión que para poder ser un buen formador a nivel empresarial sobre todo y de formación profesional, es necesario, bueno, pues conocer la realidad de las empresas, saber qué es lo que se hace en el día a día. En mi caso concreto tengo una asesoría, se llama Grupo Garantía, y que nos dedicamos a lo que es el asesoramiento integral de las empresas. Llevamos la gestión laboral, nóminas, contratos, seguros sociales, subvenciones, reducciones y bonificaciones en la cuota y un largo etcétera de cuestiones. También, lógicamente, llevamos toda la parte de impuestos y de contabilidad y finanzas, ¿vale? Pues bien, sin más dilación y una vez que he hecho esta breve introducción, dando tiempo un poco a las personas rezagadas que se vayan conectando, voy a comenzar con, pues eso, este taller, esta webinar en donde vamos a desarrollar de una forma práctica y no teórica, práctica y no teórica en la medida de lo posible, cómo elaborar el recibo de salarios, cómo cotizar a la seguridad social y también algo súper importante, qué prestaciones obtenemos a cambio de esas cotizaciones cuando nos sobreviene una incapacidad temporal, un desempleo. Todas estas cosas son las que vamos a tratar aquí. Así que comenzamos. Lo primero, y para tener mucho más claro todo lo que vamos a tratar en esta webinar, lo primero y más importante, para comprenderlo mejor, como digo, es lo que estáis viendo aquí. La Seguridad Social es una gran compañía de seguros.
¿Una compañía de seguros a qué se dedica? Bueno, pues lógicamente una compañía de seguros se dedica a asegurar ciertos riesgos, pues por ejemplo, no sé, cuando te compras un coche, lo primero antes de salir del concesionario le tienes que hacer un seguro para, bueno, pues para cubrirte del riesgo que tienes de accidentarte, de atropellar a alguien, en definitiva, de causar daños materiales o personales y de alguna manera nos cubrimos financieramente de dichos riesgos ante esas contingencias que podrían ocurrir. Bueno, pues con la seguridad social ocurre lo mismo. Tanto empresas como trabajadores tienen la obligación de pertenecer al sistema de la seguridad social para cubrirse de una serie de riesgos inherentes a las relaciones laborales. ¿Qué riesgos son? ¿Qué riesgos estamos hablando? Pues muy sencillo. Veréis, el primer riesgo que definiremos como contingencias comunes y es que cuando tú estás trabajando estás sometido al riesgo específico de accidentarte fuera de tu lugar de trabajo o de enfermar. Bueno, pues ante esta situación, lo que te mantiene incapacitado temporalmente para poder trabajar, tú lo que haces es que pagas a esta compañía de seguros, pero es que también paga la empresa. En definitiva, ¿pagamos para qué? Para cubrirnos del riesgo específico de que tenemos de enfermar o accidentarnos fuera de nuestro centro de trabajo y durante ese tiempo que no estemos trabajando, cubrirnos de las bueno, pues necesidades financieras que tenemos de seguir pagando nuestra hipoteca, seguir viviendo en definitiva, de tener una prestación. Lo mismo ocurre, u otro riesgo, porque insisto, la seguridad social es una compañía de seguros, y otro riesgo al que estamos sometidos es a accidentarnos dentro de nuestro puesto de trabajo o enfermar por causas motivadas por este, que es lo que definimos como contingencias profesionales. Cuando estoy trabajando estoy sometido al riesgo específico de accidentarme en mi puesto de trabajo, por eso pago a la compañía de seguros. El día que me sobrevenga esa situación, esperemos que no, pero si te sobreviene, si te accidentas dentro de tu puesto de trabajo, la seguridad social o mutua, del que ya hablaremos después, nos cubre, nos paga una prestación a cambio de esas cotizaciones. En definitiva, estamos cubriendo un riesgo. Ni qué decir tiene, hablando de desempleo, que cuando estás trabajando estás sometido al riesgo específico de quedarte sin trabajo por causas ajenas a tu voluntad. Pues por eso también empresas y trabajadores cotizan, pagan a esta compañía de seguros, que es la Seguridad Social, por dicho riesgo. Y luego lo que sería el FOGASA, que es el Fondo de Garantía Salarial, que bueno, que como su propio nombre indica, lo que cubre es el riesgo a que nuestra empresa quiebre y nos quedemos sin cobrar nuestra indemnización o nuestros salarios. Por último, hablaremos de la formación profesional, que más que un riesgo en sí es un fondo de recursos financieros que se utiliza para dar formación a personas que no están trabajando para que se puedan insertar al mercado laboral o bien aquellas que están trabajando para que se puedan reclasificar profesionalmente. Pues bien, la seguridad social como compañía de seguros tenemos que, tanto empresas como trabajadores, pagar, cotizar. Y si estoy empezando dando esta breve explicación es porque este conocimiento es indispensable para que entendamos cómo se elabora el recibo de salarios. La cuestión está en que, como estáis viendo, la empresa cotiza, paga por todos y cada uno de estos riesgos, sin embargo el trabajador solamente cotizará por tres, por contingencias comunes, por desempleo y por formación profesional, siendo a cargo exclusivamente del empresario la cotización por contingencias profesionales y FOGASA. Esto, insisto, es algo que tenemos que saber. ¿Y por qué lo tenemos que saber? Porque afecta directamente a la elaboración del recibo de salarios. ¿En qué? Pues en que todos estos riesgos tienen un coste que representa un porcentaje sobre los salarios del trabajador. Como estáis viendo, por ejemplo, por contingencias comunes, la empresa paga el 23,6% de los salarios del trabajador, el trabajador un 4,7% y entre los dos un 28,30%. 28-30%, estamos hablando de porcentajes altos, ¿verdad? Las horas extraordinarias de las que luego hablaremos y las veremos en un caso práctico, como estáis viendo, cotizan de forma adicional en el caso de que se realicen ya que generan desempleo. FOGASA, solamente como hemos dicho, paga la empresa el 0,2%. Por formación profesional, el empresario paga el 0,60%, el trabajador el 0,10% y entre ambos un 0,70%. Por desempleo hay diferentes tipos en función, recordemos, somos una compañía de seguros, a mayor riesgo, mayor es el coste. Si eres un trabajador indefinido,
por resumir, tipo general diremos indefinido, el empresario paga el 5,50, el trabajador el 1,55 y entramos un 7,05. Pero si eres temporal, por ejemplo, tienes un contrato eventual por circunstancias de la producción o por obra o servicio, como veis, el coste es mayor. El empresario paga el 6,70, el trabajador el 1,60 y entramos un 8,30. Claro, si tengo un contrato temporal, tengo más riesgo a quedarme sin trabajo y por consiguiente pago más que si estoy indefinido, porque la seguridad social, en definitiva, desde el punto de vista de empresas y trabajadores, la tenemos que observar como lo que es, una compañía de seguros. Faltaría por comentar en estos tipos de cotización las contingencias profesionales. No es un tipo fijo como el resto de riesgos, sino que viene determinado o viene de la mano de el riesgo que tienes de accidentarte en tu puesto. ¿Estáis de acuerdo conmigo que no tiene el mismo riesgo de accidentarse en su puesto de trabajo un obrero de la construcción, ahora mismo subido en un andamio y poniendo ladrillos, que yo, por ejemplo, que estoy hablándole a la pantalla de mi ordenador, donde tengo mucho menos riesgo de accidentarme? En ese caso, obviamente, un obrero de la construcción, un trabajador de una mina, cotiza, paga mucho más por contingencias profesionales que, por ejemplo, aquellas personas que nos dedicamos a hacer labores más de tipo intelectual o de oficina, en definitiva, que tenemos menos riesgo a accidentarnos. Lo que sí es cierto es que la suma total de estos tipos de cotización, contingencias comunes, desempleo, formación profesional, fogasa, contingencias profesionales, horas extras en el caso que se realicen, ronda el 40%. Y esto solamente es la cotización a la seguridad social. O dicho de otro modo, si ganásemos el salario mínimo interprofesional, que en definitiva es lo mínimo que tenemos derecho a ganar, que hoy por hoy son unos 1.025 euros incluidas pagas extras, bueno, pues el 40% rondan ya los 500 euros. Y eso solo es la cotización a la seguridad social. Simplemente para que sepáis el coste o el impuesto al trabajo que tenemos en nuestra legislación. Pues bien, una vez que hemos visto este punto de partida, desde el cual vamos a construir el resto en esta webinar, en este taller de nóminas y cotizaciones, ya sabiendo lo que cuesta la seguridad social para empresa y para trabajadores, y así nos podemos meter en el recibo de salarios, ¿de acuerdo? Bueno, existe un modelo oficial, existen muchos modelos, cada empresa o asesoría utiliza un formato diferente, pero hay una serie de campos que son de obligado cumplimiento. Bien, recibo de salarios que se aprobó en el año 2013, lo tenéis delante, está a vuestra disposición, lo podéis descargar de internet. En definitiva, es un recibo nominal individual de salarios y que vamos a aprender a elaborar viendo en grandes rasgos cuáles son los apartados que lo componen y qué vamos a poner en cada uno de ellos, ¿de acuerdo? Bien, y que decir tiene que los diferentes apartados lo vamos a seguir primero rigurosamente desde un punto de vista teórico durante 1 minuto y medio y luego nos pondremos a hacerlo desde un punto de vista práctico. El encabezamiento, señores, esto es muy fácil. El encabezamiento es rellenar información, es decir, pondremos los datos de la empresa, del trabajador, sus códigos de cuenta de cotización, que de alguna manera es lo que les da capacidad legal para contratar y ser contratados, en definitiva, todo el de la seguridad social, tanto de las empresas como de los trabajadores. Pues también dice cosas importantes en la cabecera, como por ejemplo, si dice, pues como lo dice, los datos del empresario, su domicilio, pues normalmente viene el lugar de trabajo, también el grupo profesional o de cotización, que en definitiva está asociado a la categoría profesional y nos dice qué es lo que hace el trabajador, en dónde. En definitiva, los datos de la empresa y del trabajador. También en la cabecera pondremos el periodo que estamos liquidando. Las nóminas se hacen por meses enteros, salvo que seas un alta inicial en la empresa o que sea el mes en el que te vas o te despiden, ¿de acuerdo? O que haya una modificación sustancial en tu relación laboral. Las nóminas siempre se harán por meses completos. Seas trabajador mensual, diario, a tiempo parcial, las nóminas siempre se harán por meses completos, ¿de acuerdo? Esto es en cuanto al encabezamiento. Una vez que hemos rellenado el encabezamiento, viene el apartado de los devengos. En los devengos reflejaremos todas las cantidades que un trabajador tiene derecho a percibir en su importe bruto, antes de realizar los correspondientes descuentos que ahora comentaremos. En definitiva, el trabajador, sean percepciones salariales, sean percepciones no salariales,
estén sujetas a cotización o no lo estén, sea en dinero o en especie, toda percepción que un trabajador recibe de su empresa en contraprestación a los servicios que presta en esta o como compensación del gasto que le supone ejecutar su trabajo, lo reflejaremos y consignaremos en el apartado de los devengos, sumándolos al final donde dice total devengado. Una vez que hemos rellenado ese total devengado, en teoría, el siguiente apartado serían las deducciones, pero nos tenemos que saltar las deducciones, ya que antes de estas tenemos que calcular las bases de cotización. Es decir, primero calculamos los devengos y con los devengos calcularemos las bases de cotización, ya que sin estas bases de cotización no vamos a poder calcular las deducciones, como ahora vamos a ver. Las bases de cotización son 4, base de cotización por contingencias comunes, base de cotización por contingencias profesionales y conceptos de recaudación conjunta. La tercera base, que sería la base de cotización adicional por horas extraordinarias en el caso de que se realicen. Y la última, que es la base sujeta a retención por el IRPF, que eso es Hacienda y que va por otro sitio que luego comentaremos. Una vez calculadas las bases de cotización, lo que haremos será cuantificar cuál es la cuota obrera, es decir, cuánto es la cuota que tiene para el trabajador en función de esos riesgos que hemos visto antes. Hemos visto antes, y rebobino, que el trabajador por contingencias comunes paga un 4,7%. Pues lógicamente, y aquí en el recibo de salarios, una vez que hemos calculado la base de comunes, le aplicaremos ese 4,7% para calcular la cuota. Por desempleo, si por ejemplo es indefinido, paga el 1,55 sobre la base de desempleo y así sucesivamente. Calcularemos pues los riesgos por los cuales tiene que cotizar el trabajador en función de su base multiplicada por el tipo de cotización que le corresponda. Eso nos dará la cuota, que es lo que tiene que pagar el trabajador, ¿de acuerdo? También aquí será la deducción del IRPF, como ahora vamos a ver en varios casos prácticos, y calcularemos el total a deducir, que en definitiva serán el total de aportaciones a la Seguridad Social y Hacienda. Si tenemos un total devengado, es decir, un total salario bruto de X y un total a deducir de Y, X menos Y, será el importe líquido a percibir por el trabajador, que será el que transferiremos o a través del banco, pagaremos por un talón, en definitiva, será el importe neto del recibo de salarios, lo que al trabajador le corresponde cobrar. Si os fijáis, y como curiosidad, en una nómina aparece la firma de la empresa y la firma del trabajador. Pues bien, en una nómina, un recibo de salarios, podríamos decir que es como cualquier recibo. En un recibo normalmente debe de firmar el que cobra, ¿verdad? Es decir, si yo le pago 300 euros a Juan, pues yo le doy 300 euros a Juan y Juan me hace un recibo que me dice, nombre de representación de Javier, he recibido la cantidad de 300 euros. Pues bien, aquí firman las dos partes, tanto el que cobra como el que paga. ¿Esto por qué es? Pues bien, es porque un recibo de salarios tiene un doble valor probatorio. Por una parte, el trabajador firma porque está recibiendo el importe neto de su salario, pero la empresa firma porque está reteniendo al trabajador su cotización a la Seguridad Social y su tributación por el IRPF a la Hacienda Pública. Porque al ser el sujeto pasivo el empresario el responsable de hacer estas retenciones e ingresos, un trabajador cuya empresa cumpla con sus obligaciones fiscales y laborales estará exactamente igual de cubierto que aquel trabajador cuya empresa no cumpla con esas obligaciones, siempre y cuando tú tengas una nómina y donde al menos el importe neto que aparece en esa nómina, aunque no te haya firmado el empresario, coincida con la transferencia que te han hecho todos los meses. En definitiva, tiene ese doble valor probatorio. Pues bien, una vez que hemos visto en primera vuelta el recibo de salarios desde un punto de vista teórico, vamos a verlo desde un punto de vista práctico. Y para eso os planteo el siguiente ejercicio. Es una práctica muy sencilla que vamos a hacer juntos, ¿de acuerdo? Vamos a hacer una nómina. Una nómina de un trabajador que tiene un salario base de 1.025 euros al mes y dos pagas extraordinarias de 1.025 euros al mes cada una por año trabajado. Y además nos dice este caso práctico que
el IRPF será de un 8%. Pues bien, repito, salario base 1025, 2 pagas extras del mismo importe y un 8% del IRPF. Si nos vamos al caso práctico, nos pide que elaboremos la nómina del mes de enero. Pues bien, nosotros pondremos en el encabezamiento los datos de la empresa y del trabajador, no tiene mayor importancia, y en periodo de liquidación pondremos del 1 al 31 de enero, en este caso del año 2021, total de días 30. Y diréis, pero vamos a ver, Javier, si enero tiene 31 días, ¿cómo pones 30? Porque los trabajadores pueden ser de dos tipos. 3 si juntamos o si sumamos los trabajadores a tiempo parcial. Están los trabajadores mensuales, los diarios y los trabajadores a tiempo parcial. Un trabajador mensual, que somos la mayoría, somos aquellos que todos los meses percibimos la misma cantidad, en definitiva, para los que todos los meses son iguales. Es decir, si yo tengo un salario base de 1.025 euros al mes, bueno, pues yo en enero cobro 1.025, que tiene 31 días, y en febrero, que tiene 28, cobro 1.025, y en marzo, que tiene 31 días, vuelvo a cobrar 1.025, y en abril, que tiene 30, sigo cobrando lo mismo. En definitiva, mis sueldos están fijados de forma mensual. Y por eso en todas las recibos de salarios, trabajando el mes completo, pondremos en la cabecera 30 días. Sin embargo, si fuéramos un trabajador de retribución diaria, lo que haríamos sería que en enero, como cobramos por día natural, pues en enero cobraríamos por 31 días y cobraríamos más que en febrero, que trabajaríamos 28, cobraríamos por 28. Y en marzo volveríamos a cobrar más por 31 días, en abril un poco menos por 30, en definitiva. En los trabajadores mensuales, en la cabecera del recibo de salarios, siempre, y cuando digo siempre, siempre, pondremos total días 30 si trabajamos el mes completo. A diferencia de los diarios, en donde pondremos el número de días naturales. Pues bien, una vez que hemos reflejado en la cabecera que el total de días de enero son 30 por tratarse de un trabajador de retribución mensual, vuelvo al enunciado, salario base 1.025 y 2 pagas extras del mismo importe, vamos a los devengos, en donde consignaremos dentro del apartado salario base esos 1.025 euros. Como estamos en el mes de enero y este caso práctico no establece que cobremos las pagas de forma prorrateada, luego explicaré qué es eso, o estamos en el mes de julio o diciembre, en donde se cobra la paga extraordinaria, en este mes no tiene el trabajador derecho a cobrar nada más. En este caso, ejemplo. A partir de aquí, pues como no tiene derecho a cobrar nada más, en el apartado total de vengado pondremos esos 1.025 euros. Una vez que hemos completado este primer apartado, y no os preocupéis que el resto de campos los comentaremos ahora en unos minutos, pasamos a las bases de cotización. Nos saltamos las deducciones y nos vamos a la parte inferior del recibo de salarios, en donde tenemos que calcular las bases de cotización a la seguridad social, donde tenemos la base de cotización por contingencias comunes, base de cotización por contingencias profesionales y conceptos de recaudación conjunta, base de cotización adicional por horas extraordinarias y la base sujeta a retención del IRPF. Voy a tratar de explicar brevemente cada una. La primera se define como base de cotización por contingencias comunes. Esta casilla se compone de 3, aunque vosotros seguramente los recibos de salarios que estáis viendo veréis 2 o una, pero en realidad para saber cómo se elabora necesitamos de estas 3. La primera se define como base en IT. Está hasta el final de la webinar como si no existiera, porque de momento no se utiliza salvo que estemos de baja, como luego veremos. Remuneración mensual. En esta casilla, en remuneración mensual, siempre pondremos todos los devengos que deban de cotizar sin horas y sin pagas extraordinarias. Lo repito, todos los devengos que deban de cotizar sin horas y sin pagas extraordinarias. En nuestro caso, en nuestro ejemplo, todos los devengos que tenían que cotizar sin horas y sin pagas solamente se resumen en el salario base. Así que eso es lo que pondremos en este caso en concreto. Remuneración mensual, el salario base. Todos los devengos que deban de cotizar sin horas y sin pagas. Fijaros que el siguiente apartado se define como prorrata de pagas extraordinarias. Pues bien, la Seguridad Social, pese a que en este mes de enero no estamos cobrando las pagas extraordinarias, no se quiere, por así decir, esperar a que las cobremos para que coticemos por ellas. Por consiguiente, lo que hace es que nos obliga a que todos los meses coticemos por la parte proporcional
de las pagas extraordinarias que vamos devengando. Fijaros que este señor tenía 2 pagas extras iguales a 1.025 euros. Bueno, cálculos como las matemáticas o los números son infinitos, hay infinitas formas de calcular esto. Pero al fin y al cabo lo único que nos pide la Seguridad Social es que calculemos la parte proporcional de las pagas extraordinarias que tenemos al año para este mes en concreto. El cálculo es muy sencillo. Lo que haríamos sería coger los 1.025 euros de la paga extraordinaria, multiplicarlo por 2, porque tenemos derecho a 2 pagas extraordinarias en este año, y eso nos daría las pagas del año. Lo divido entre 12 y eso me da 170,83. Algunos, si es ingeniero, estará diciendo, bueno, ¿y por qué no haces 1.025 entre 6? Si te da lo mismo, ¿cierto? Por eso digo que como las matemáticas, los números son infinitos, existen infinitas formas de calcular esto. Cada uno como su cabeza mejor puede y sepa, pero al fin y al cabo aquí lo único que se persigue es distribuir de forma homogénea las pagas extraordinarias a lo largo del año en cuanto a su cotización, porque daros cuenta que ahora mismo estamos en las bases de cotización, es decir, aquí lo que estamos calculando es esas cantidades que van a determinar cuánto tenemos que cotizar empresas y trabajadores. En este caso, la base de cotización son 1.195,83. La base de cotización por contingencias profesionales, que es la segunda base que vamos a explicar, se elabora de la siguiente manera. Aquí también tenemos que tener 3 apartados diferenciados, aunque lo normal es que los recibos de salarios no aparezcan, que vosotros podéis ver, pero necesitamos para comprenderlo 3. Base en IT, ya hemos dicho que como si no existiera, pero sí vamos a decir que en la casilla de por salarios, la primera, pondremos siempre la suma, y cuando digo siempre, siempre, y en materia laboral esto no se puede decir casi nunca, pero cuando digo siempre, siempre, pondremos la suma de remuneración mensual y prorrata de pagas extras de la base de cotización de contingencias comunes. En nuestro caso, 1.195,83, porque sumamos estas dos cantidades. Si tuviéramos base en IT, no sería la base de comunes, porque alguno estará diciendo, ¿por qué no pones la base en IT? Perdón, ¿por qué no pones la base total de comunes? Insisto, porque no es la base total de comunes. Si hubiera base en IT ya me valdría. Es remuneración mensual y prorrata. ¿Horas extraordinarias? Bueno, pues en el caso de que se realizasen, aquí deberíamos de consignarlas. En este caso, en este ejemplo no tenemos, y por eso la base de cotización por contingencias profesionales es coincidente con la base de cotización por contingencias comunes. Al no tener horas extraordinarias, no deben estas de cotizar de forma adicional, porque si no habría que ponerlas aquí. Ahora vamos a ver otro caso práctico en donde sí. Y por último, tenemos la base sujeta a retención del IRPF. Y señores, la base sujeta a retención por el IRPF es Hacienda. Y esto se rige por las normas del Ministerio de Economía y Hacienda. En definitiva, la base sujeta a retención por el IRPF, salvo 3 excepciones a la regla, siempre será el total devengado. Os recuerdo el total devengado, que es lo que hemos puesto en la parte superior de la nómina, es decir, en nuestro caso el salario base. Voy a ir hacia atrás para que lo veáis más claro. Total devengado son 1.025 euros, pues salvo 3 excepciones a la regla, que es, esas 3 excepciones son salario en especie, dietas y kilometraje que no se pasen de los excesos y algunas, no todas, y algunas indemnizaciones, la base sujeta a retención del IRPF siempre será el total devengado. Bien, pues una vez que tenemos las bases de cotización, ya solamente nos resta calcular la cuota obrera, en definitiva, las retenciones que le tenemos que hacer al trabajador, tanto de Hacienda como de la Seguridad Social. Empezamos con la Seguridad Social. Fijaros, una vez que hemos calculado las bases, insisto, son estas, comunes, profesionales. Contingencias profesionales también se definen como y conceptos de recaudación conjunta, desempleo, formación profesional y fogasa. Base de cotización adicional por las extraordinarias que no tenemos y la base sujeta a retención por el IRPF, que ya hemos dicho que es total devengado, pues aplicamos a cada base el tipo de cotización que le corresponde al trabajador para descontar a este lo que le corresponde pagar a la Seguridad Social. Así, por contingencias comunes el trabajador paga un 4,7%, 56,20,
Por desempleo el 1,55 sobre la base de profesionales, que son 18,54. Por formación profesional el 0,10 sobre la base de profesionales, que son 1,20. Luego calcularemos el IRPF, que en la práctica nos decía que era un 8%, que son 82 euros, lo que nos da un total a deducir, si sumamos todo, de 157,94. Como el importe bruto en la parte superior de la nómina eran 1.025 euros, pues 1.025 euros menos 157,94 nos da el líquido total a percibir, que son 867,06. Una vez que hemos calculado la cuota a pagar por el trabajador, en el nuevo recibo de salarios, en la parte inferior, nos pide también que indiquemos la aportación de la empresa, es decir, el coste para el empresario. Para eso lo único que hacemos es aplicar los tipos de cotización a cada una de las bases, pero en este caso que le corresponde al empresario. Y así, por contingencias comunes, el empresario paga un 23,6 sobre la base de comunes, que son 282,22 euros. Por profesionales, he puesto el más barato que hay, que paga el 1,50, que es el trabajador de oficina, ¿vale? Pues una persona que tiene muy poco riesgo de accidentarse en su puesto, que paga el 1,50. Esto es más baratito. Eso sobre la base de profesionales serían 17,94. Por desempleo, que cotiza siendo indefinido, si fuera temporal iría al 6,70, pero siendo indefinido el 5,50, 65,77. Por formación profesional el 0,60, que son 7,17. Y Fogasa el 0,20, que son 2,39. Como estáis viendo, el total de aportación de la empresa, en este caso, de un trabajador con un salario base de 1.025 euros y 2 pagas extras del mismo importe, nos da un total de aportación de 375,49. Dicho de otra manera, y haciendo un breve resumen, daros cuenta que, por una parte, la seguridad social del trabajador percibe 75,94. Hacienda del trabajador percibe 82 euros, en total 158 euros, por redondear. 158 euros más 375, pues nos vamos a más de 500, ¿verdad? Y te das cuenta que estamos pagando más de 500 euros a la administración en un recibo de salarios en donde el trabajador percibe netos 867,06. ¿Nos parezca bien, mal o regular? Esta es nuestra legislación y así os la estoy contando. En definitiva, que entendáis también un poco, a veces a los empresarios, cuando piden que se les facilite un poquito la oportunidad de generar empleo. Porque muchas veces hay empresas, y os lo dice un asesor, que tienen necesidad de incorporar a profesionales en plantilla, pero no siempre, por los costes que esto conlleva, es posible o salen las cuentas. Bien, comentarios aparte, os voy a hablar ahora brevemente de las horas extras y de su incorporación al recibo de salarios. Como os he dicho que esta es una webinar práctica y como muchos conceptos de los que hemos visto en primera vuelta, quizás se os han quedado un poquito con alfileres, cogidos con pinzas, que se dice, ¿verdad? Vamos a incorporar las horas extraordinarias al mismo caso que hemos visto antes, haciendo la nómina del mes de febrero. De las horas extras, simplemente contaros que máximo al año podemos realizar, percibiéndolas en dinero metálico, 80 al año. Es decir, las horas extraordinarias no podrán superar, siendo retribuidas, más de 80 al año, ya que dentro de ese límite máximo de horas extraordinarias no computan aquellas que se retribuyen en periodos de descanso a disfrutar en los 4 meses siguientes a su realización o aquellas horas extraordinarias que se realizan de fuerza mayor. Horas extraordinarias de fuerza mayor que es poco probable que veáis nunca porque, bueno, pues porque son para reparar siniestros, inundaciones, en definitiva, porque son muy raras. Las horas extraordinarias normalmente no son de fuerza mayor o estructurales que se definen y como máximo serán 80 al año retribuidas. Ahí no computan las que nos dan con permisos a disfrutar en los 4 meses siguientes a su realización. Pues bien, ¿cómo haríamos el recibo de salarios del mes de febrero? Incluyendo, fijaros que es el mismo caso que antes, es el mes siguiente, y tenemos 90 euros de horas extras. Otra novedad, que en vez de 2 pagas extras tenemos 4, para que veamos cómo calculamos la prorrata. Pues bien,
En el recibo de salarios pondríamos del 1 al 28 de febrero y otra vez ponemos total de días 30. ¿Por qué? Porque se trata de un trabajador mensual. Todos los meses cobra lo mismo. O al menos podríamos decir que sus salarios han sido fijados de forma mensual. Pues bien, dentro de los devengos pondríamos en salario base esos 1.025 euros y donde dice horas extraordinarias pondríamos 90. Ahora el total devengado ya no son 1.025 como antes, sino lógicamente sumando las horas extraordinarias nos da 1.115. Vamos a ver cómo afectan estas horas extraordinarias en las bases de cotización. Veréis, cuando calculamos la base de cotización de contingencias comunes hemos dicho que en remuneración mensual tenemos que poner todos los devengos que deban de cotizar sin horas extras y sin pagas extras. En el caso de que las hubiera, pagas extras no hay, pero horas extraordinarias sí. Así que de los devengos ponemos todos los devengos que tengan que cotizar, en este caso el salario base, sin horas extraordinarias, 1.025. ¿Por qué no se ponen las horas? Porque van luego en la base de profesionales. ¿Por qué no se ponen las pagas extraordinarias? Porque vienen justo a continuación prorrateadas. Tenemos 4 pagas extraordinarias de 1.025 euros, pues haremos 1.025 por 4 y entre 12, 1.025 por 3 y entre 9, 1.025 por 2 y entre 6 o 1.025 entre 3. En todos estos casos, y podría seguir un rato diciendo formas de calcular la prorrata, nos da 341,67. Aquí de lo que se trata es de distribuir homogéneamente esas 4 pagas extraordinarias a lo largo del año. Una vez que tenemos la base de cotización por contingencias comunes, vamos a la base de cotización por contingencias profesionales. Hemos quedado que en la casilla de por salarios poníamos siempre la suma de remuneración mensual y prorrata de pagas extras. En nuestro caso, 1.366,67. Donde dice horas extraordinarias cotizan de forma adicional, las incluiremos, pondremos 90 euros. Como antes os he explicado, la base de cotización por contingencias comunes y de profesionales siempre serán iguales, salvo que tengamos horas extraordinarias. En este caso tenemos horas, y eso hace que la base de cotización por profesionales supere en 90 euros la de comunes. Además de que estas deben de cotizar de forma adicional porque generan desempleo. Si todas las personas que estábamos ahora mismo en la webinar hiciéramos todos los días una hora extra, pues le estaríamos quitando el trabajo a 20 o 30 personas. Por consiguiente, las horas extraordinarias cotizan de forma adicional por generar desempleo. Hemos quedado antes que la base sujeta de retención por el IRPF sería siempre el total devengado, salvo las 3 excepciones que os he comentado antes. Salario en especie, dietas y kilometraje que no se pase de los límites y algunas indemnizaciones. Por consiguiente, cogemos el total devengado, ya que aquí no hay ninguna excepción, que eran 1.115. Y hacemos lo mismo de antes. Como esto repetir un poco lo anterior, una vez que tengo las 4 bases de cotización comunes, profesionales y conceptos de recaudación conjunta, y ahí entra el desempleo, formación profesional y fogasa, por eso esta base 2 se utiliza para casi todo. Y la base 3, horas extraordinarias, y la base 4, que es la del IRPF, pues ya nos vamos a las deducciones y hacemos lo mismo de antes. Vamos calculando el 4,7 de comunes, 1,55 de desempleo, 0,10 de formación profesional, las horas extraordinarias que cotizan de forma adicional. Definitiva, a cada base le aplico el tipo de cotización que le corresponde, al IRPF, lógicamente, lo que el enunciado nos plantea, lo que en este caso nos da un total a deducir de 181,70 y un líquido a percibir de 933,30. Bien, una vez que hemos visto un recibo de salarios, bueno, nos faltaría la aportación de la empresa, que en este caso serían 457,39, aplicando a las bases de cotización los tipos que al empresario le corresponden, ¿vale? En este caso la empresa paga 457,39, el trabajador ha pagado un total de 181, a cambio de percibir netos 933,30. Pues bien, una vez que hemos visto un recibo de salarios de un trabajador mensual con 2 pagas y con 4, también incluyendo horas extraordinarias, hablemos ahora brevemente de una serie de apartados que tenemos que comentar dentro del recibo de salarios. Fijaros que en cualquier recibo de salarios vais a ver dentro de los devengos 2 apartados perfectamente diferenciados. Las percepciones salariales sujetas a cotización
y las percepciones no salariales excluidas de cotización. Con criterio general, salvo con la excepción de los suplidos, la diferencia fundamental a efectos prácticos del recibo de salarios es que todo aquello que se considera salario lo incluiremos en las bases de cotización y por tanto cotizará a la Seguridad Social, y las percepciones no salariales no lo hará, con la excepción de los suplidos que ahora comentaremos. Así que, y como dentro de los convenios colectivos existen infinidad de complementos salariales y no salariales, lo mejor es establecer una regla que nos sirva para delimitar siempre lo que incluiremos en las bases de cotización y no. Y es muy sencillo. Para eso, leemos textualmente el concepto de salario. Concepto de salario es totalidad de las percepciones económicas de los trabajadores en dinero o en especie por la prestación profesional de los servicios laborales por cuenta ajena, ya retribuyen el trabajo efectivo, cualquiera que sea la forma de remuneración, o los periodos de descanso computables como de trabajo. Pues bien, aquí en realidad, veréis, nos está hablando del momento de periodos de descanso computable de trabajo, de lo que os hablaré ahora. Pero quiero quedarme con el primer párrafo, en donde dice totalidad de las percepciones económicas de los trabajadores en dinero en especie, es decir, lo pagan en dinero o a través de un bien, por la prestación profesional de los servicios laborales por cuenta ajena. En definitiva, salario va a ser aquello que retribuya los servicios que como trabajador prestas en la empresa. Si yo trabajo como cajero en un banco, pues por manejar dinero efectivo, por prestar ese servicio, me retribuyen. Si trabajo como albañil, por poner ladrillos, me retribuyen. Si trabajo como profesor, por dar clase, me retribuyen. Sin embargo, a mí me pueden mandar a dar clase a Albacete. Hablemos de algo que no es salario para que lo entendáis. Y por ir a Albacete, seguramente me paguen gastos de desplazamiento, seguramente me den dinero para que me aloje y para que coma en Albacete. En definitiva, me van a compensar, me van a suplir del gasto que tengo por ejecutar mi trabajo, y eso no tiene la consideración de salario. Por ejemplo, dietas y kilometraje. Es algo que nos pasemos de unos límites, como luego comentaremos. En resumidas cuentas, para que lo tengáis claro delante del convenio que estéis, salario serán esas cantidades que retribuyen, que pagan los servicios que prestas como trabajador en la empresa. ¿De acuerdo? Fijaros que esto, cuando se habla del concepto de salario, también habla de periodo de descanso, que vamos a comentar muy por encima. Es decir, los periodos de descanso computables como de trabajo es que los trabajadores descansamos y aún así somos retribuidos durante esos periodos. Descanso semanal. Pues todos los trabajadores como mínimo, y así lo establece el estatuto, tenemos derecho a descansar un día y medio, ¿de acuerdo? Con criterio general son 2. Los días festivos sabemos que tenemos 14 al año. Las vacaciones anuales, que sabéis que el estatuto establece que tenemos derecho a 30 días de vacaciones por año trabajado, que tenemos, si trabajamos 6 horas o más de forma ininterrumpida, derecho a descansar como mínimo 15 minutos, o las ausencias justificadas al trabajo por como nacimiento de hijos, traslado de domicilio, matrimonio, en definitiva, permisos por los cuales somos retribuidos. Habréis visto que en los recibos de salarios que acabamos de hacer, hemos puesto del 1 al 31 de enero total de días 30. Estaréis de acuerdo conmigo que hay algún fin de semana pilla, ¿verdad? También coge algún festivo y esos días somos retribuidos. En definitiva, un trabajador es retribuido tanto por los días de trabajo efectivo como por los periodos de descanso computables como de trabajo. En resumidas cuentas, un trabajador es retribuido todos los días del año. Todos. ¿De acuerdo? Bien, una vez que hemos hecho esta aclaración y hemos visto ya un concepto que se define como salario base, diremos que el salario base, ¿de acuerdo?, es una cantidad fijada sin atender a ninguna otra circunstancia. Es decir, si tú trabajas como auxiliar administrativo dentro del convenio colectivo de oficinas y despachos de Almería, simplemente por ese hecho tú tienes derecho a tener un salario base. La cuestión es que cuando se fijan los salarios bases de cada categoría profesional, no se tienen en cuenta otras circunstancias que podemos aportar, bien por nuestra condición personal, bien circunstancias que pueden provenir del propio puesto de trabajo, bien por la calidad o la cantidad de trabajo que desarrollamos, o incluso algunos que son de vencimiento periódico superior al mes.
para que lo entendáis. Si yo soy auxiliar administrativo de, como os he dicho, del convenio de oficinas y despachos de Almería, pues tengo un salario base, me lo voy a inventar, de 1.200 euros. ¿Bien? La cuestión está en que si a mí me contratan hoy y a Juan lleva trabajando 8 años en la empresa en esa categoría, estaréis de acuerdo conmigo que a lo mejor Juan tiene derecho a cobrar algo más que yo, lo que se define como antigüedad. En definitiva, los complementos salariales son cantidades que se adicionan a ese salario base para retribuir esas situaciones no contempladas a la hora de fijar ese salario base y se vinculan con la causa que los origina. Así, por ejemplo, los complementos salariales de carácter personal pueden ser, como os acabo de decir, la antigüedad, aportar conocimientos especiales o directamente que la empresa te quiera mejorar tu salario de forma voluntaria. Los complementos salariales por puesto de trabajo tienen la finalidad de retribuir la peligrosidad, penosidad de un puesto de trabajo en sí. Por eso los complementos por puesto de trabajo son peligrosidad, toxicidad, peligrosidad, turnicidad, trabajar a turnos, responsabilidad, si tenemos un trabajo que conlleva dicha carga, y nocturnidad, ya en el caso de que tengamos que trabajar entre las 10 de la noche y las 6 de la mañana. Luego están los complementos por calidad y cantidad de trabajo, en donde podemos ver los siguientes: incentivos, complementos salariales por actividad, por asistencia y puntualidad, horas extraordinarias y comisiones. Y por último, esas pagas extraordinarias, que son estos de vencimiento periódico superior al mes, en donde pues podemos englobar las pagas extras o las pagas de beneficios, que tienen como misión vincular un poco al trabajador con la situación y resultados de la empresa. Una vez que hemos visto los complementos salariales, volvemos, hemos dicho que es una webinar práctica y brevemente os explico cómo reflejaríamos en un recibo de salarios, en este caso del mes de marzo, de un señor que sigue siendo el de antes con su salario base de 1.025 euros, pero que este mes de marzo ya tiene sus complementos salariales como el plus convenio, plus de antigüedad y plus de asistencia, con 2 pagas extraordinarias, en este caso de 1.085 euros y un 10% del IRPF. En el recibo de salarios, vamos a poner el mes de marzo, del 1 al 31 de marzo pondríamos total de días 30. Salario base, esos 1.025 euros, y justo a continuación tenemos los complementos salariales, plus convenio, antigüedad y asistencia, cada uno por su importe, lo que nos da un total de vengado de 1.220 euros. Bien, volvemos a las bases de cotización. Os voy a repetir lo de antes. La primera base es la base de cotización por contingencias comunes. Y dentro de esta, la primera casilla que rellenamos de momento es remuneración mensual. Pues bien, remuneración mensual. Hemos quedado antes que es igual a todos los devengos que deban de cotizar sin horas y sin pagas extras. Pues todos los devengos que deben de cotizar, aquí todos son percepciones salariales, todos los devengos que deben de cotizar sin horas y sin pagas, es todo lo que tenemos ahora mismo los devengos. Por consiguiente, los 1.220 que suma el total de vengado. Prorrata de pagas: si tenemos 2 pagas extras de 1.085, pues hacemos 1.085 por 2 y entre 12, o 1.085 entre 6, en ambos casos os da los 180,83. Que sumado a remuneración mensual nos da la base de comunes, que son 1.400,83, coincidente con la de profesionales, ya que no tenemos horas extraordinarias, y la base sujeta a retención del IRPF, que será el total de vengado. Como hemos hecho en los casos prácticos anteriores, a estas bases le aplicamos las deducciones de rigor, utilizando los tipos que para cada riesgo debemos de utilizar, lo que nos da un total a deducir de 210,95 y un líquido a percibir por parte del trabajador de 1.009,05. Y una vez que tenemos el recibo de salarios, pasamos a calcular la cotización de la empresa, en donde, bueno, pues aplicando los tipos que le corresponde al empresario por estos riesgos que hemos comenzado al principio de la webinar, nos da el total de la aportación de la empresa, que son en este caso 439,86. ¿De acuerdo? Bien, una vez que hemos visto las percepciones salariales, ahora tenemos que hablar de las percepciones no salariales. Bueno, pues antes ya os he hablado brevemente para explicar lo que era salario, he puesto como ejemplo algo que no lo era, que las dietas y el kilometraje, lo que definimos como suplidos. Suplido son compensaciones económicas por gastos realizados por el trabajador como consecuencia de su actividad laboral. Cada vez tendrá consideración legal de salario,
ya que no retribuir el trabajo por cuenta ajena, pero deben reflejarse en el recibo de salarios, porque, insisto, y lo he dicho al principio, cualquier cantidad que recibe un trabajador, cotice o no cotice, debe de reflejarse y consignarse válidamente en el recibo de salarios. Suplido, ¿por qué se llaman suplidos? Porque suplen, compensan el gasto que tienes por ejecutar tu trabajo. Plus de transporte, plus de distancia, la cantidad que tu empresa te puede pagar para compensarte el gasto que tienes de ir de tu casa al trabajo y de tu casa al trabajo y del trabajo a tu casa. La diferencia entre el plus de transporte y distancia es que tu domicilio y tu trabajo estén dentro de la misma población en poblaciones diferentes. Si vives y trabajas en Sevilla, percibirás el plus de transporte. Si vives en Dos Hermanas y trabajas en Sevilla, percibes el plus de distancia. Desgaste de herramientas y prendas de trabajo. Bueno, pues lo que su propio nombre indica, cantidades que percibes para compensarte del gasto que tienes por mantener tú directamente tu ropa, tu herramienta de trabajo. Imaginar que trabajáis como limpiacristales en un edificio. Tu empresa te tiene que dar un uniforme y detergente, cubos, etcétera, para que desarrolles tu profesión. Obviamente, tiene dos opciones la empresa. O te da el cubo y la herramienta y te da el uniforme, o te da el dinero para que tú te lo mantengas actualizado. Bueno, en este caso siempre estamos hablando de este segundo punto, porque si te lo da, físicamente ya no tendría ni cabría la posibilidad de este suplido. Pues bien, para eso, es decir, para suplirte el gasto que tienes por mantenerte tu herramienta y tu ropa de trabajo actualizada. Quebranto de moneda no es, como muchas personas piensan, una retribución por manejar dinero efectivo, ¿no? Para eso está tu salario base. Si yo trabajo como cajero en un banco, mi salario base está para, entre otras cosas, y complementos salariales me retribuyen por esa función. No. Quebranto de moneda su finalidad es suplirnos, compensarnos del riesgo que tenemos cuando manejamos dinero efectivo de que nos pueda faltar dinero. Para que a un trabajador le responsabilicemos del dinero que pueda faltar en una caja fuerte, hay que pagarle, o hay que retribuirle, hay que pagarle este suplido. Si no, no se le podrá responsabilizar. Lo digo como información, como nota informativa. Y las dietas y los gastos de locomoción ya los hemos comentado antes. Son esas cantidades que nos va a pagar nuestra empresa por desplazarnos fuera de nuestro lugar habitual de trabajo. Si bien todos estos suplidos carecen de la consideración de salario, todos, con la excepción de las dietas y el kilometraje, deben de cotizar a la Seguridad Social y Hacienda. Esto cambió la ley en el año 2013. Antes no cotizaban porque no eran salario y no debían de hacerlo, pero del año 2013 a esta parte se incluyen en las bases de cotización, lo que no deja de ser, bueno, algo en lo que deberíamos de reflexionar. Es decir, que a mí mi empresa, en lugar de darme mi herramienta y ropa de trabajo, me dan todos los meses 50 euros para que yo me mantenga actualizado ese uniforme, esa herramienta, y a ese importe, esos 50 euros, fiscalmente para mí se le dé el mismo tratamiento que a lo que sí me retribuye, es decir, que mi salario base, bueno, es cuanto menos para pararse a pensarlo. Pero es lo que hay. Deciros que todos estos suplidos cotizan a Hacienda y a la Seguridad Social, con la excepción de las dietas y el kilometraje, que solamente lo harán si no están justificados y se pasan de determinadas cantidades. Ahora lo vamos a ver en un caso práctico. Kilometraje son 19 céntimos de euro el kilómetro y la dieta en España y pernoctando, como ahora veremos en nuestro ejemplo, 53,34 euros al día. Insisto, si no están justificadas. Justificadas, las dietas y el kilometraje no tienen límite. Bien, más percepciones no salariales, las indemnizaciones. Las indemnizaciones que pueden ser por fallecimiento, por traslado y por despido, que con criterio general no se van a incluir en las bases de cotización, salvo que nos excedamos de los límites que marca la legislación. Así, por ejemplo, si en un despido objetivo te dicen que no te pueden pagar más de 20 días de salario con un máximo de 12 mensualidades, si en un despido objetivo nos pagaran más de ese importe, el exceso sí se incluiría en las bases de cotización. ¿De acuerdo? Por poneros un ejemplo. Si tenemos un contrato por obra o servicio o eventual por circunstancias de la producción, estos en concreto sí se incluyen en la base del IRPF, no así en la base de la Seguridad Social. Sé que es mucha información, pero bueno, es una webinar en donde os quiero dar una visión bueno, pues transversal un poco de cómo se elabora un recibo de salarios. Pues bien,
Una vez que hemos visto, bueno, dentro de percepciones no salariales también tendríamos las prestaciones a cargo de la Seguridad Social, que es con lo que vamos a terminar esta webinar ahora en breves momentos. Un caso práctico para que veáis cómo elaboraríamos el recibo de salarios de un trabajador que tiene complementos salariales no salariales, es decir, suplidos, y además dentro de esos suplidos tenemos dietas, que además tienen ese tratamiento especial, que solamente se incluirán en las bases si nos excedemos de unos límites. Si tenemos en este caso un salario base de 1.000 euros, antigüedad 50, plus transporte 140, antigüedad es un complemento salarial, el plus de transporte es un suplido, las dietas son un suplido que cotizan a partir de 53,34 euros y así os lo he puesto en este caso. He puesto el importe de las dietas corresponden a 5 días con pernoctación a razón de 80 euros, con lo cual nos estamos pasando y el exceso lo tendremos que incluir en las bases de cotización, por eso he puesto este ejemplo. Y nos pide que elaboremos el recibo de salarios del mes de mayo. Pues ponemos del 1 al 31 de mayo, total de días 30, y los devengos no hay mucho que pensar. En cada campo, según corresponde, voy poniendo las cantidades. Salario base 1.000 euros, antigüedad 50, que es un complemento salarial, y luego los suplidos en la parte inferior donde dice indemnizaciones o suplidos. Todos los recibos de salarios tienen que tener estos campos. Así que el plus de transporte, que eran 140 euros, y las dietas, que son 400. Lo que nos da en este caso un total de vengado de 1.590. Ahora es cuando hay que pensar. ¿Qué hay que pensar? Pues a la hora de elaborar las bases de cotización, ¿qué incluyo y qué no incluyo? Antes de irme a la base de cotización de comunes, lo voy a repasar desde esta pantalla y luego lo voy a poner en forma de resumen. Hemos dicho que en remuneración mensual, en el primer apartado, la primera base, se ponían todos los devengos que tengan que cotizar sin horas y sin pagas. Bueno, pues todos los devengos que tienen que cotizar sin horas y sin pagas, en este caso serán el salario base, que son 1.000 euros, la antigüedad, que son 50, el plus de transporte, que cotiza, lo he dicho varias veces, por 140, pero desde las dietas solamente incluiremos el exceso, lo que nos pasamos de esos 53,34. Así que haciendo los cálculos diría, primero tengo que calcular en cuánto me paso de la dieta. Si la dieta exenta pernoctando en España son 53,34 euros al día y me están pagando al día 80 euros, pues al día me estoy pasando en 26,66, que por los 5 días de dieta que tengo, me estoy pasando en las dietas, es decir, el exceso sin justificar que tengo son 133,30 que cotizan. Así que, y veniendo aquí en la casilla remuneración mensual, pondremos 1.323,30 que serán la suma del salario base más los 50 de la antigüedad, más los 133,30 que nos excedemos de la dieta, más los 140 euros del plus de transporte. Eso hace 1.323,30. La prorrata, pues en este caso teníamos 2 pagas extraordinarias, pues las sumamos y las dividimos entre 12 o una entre 6, me da igual, 165,83. Su distribución homogénea, como hemos quedado antes. A efectos de calcular la base de profesionales, al no haber horas extraordinarias, es igual que en comunes, y en este caso la base sujeta a retención del IRPF, también solamente, y aquí tenemos la primera excepción a la regla, no cogeremos el total de vengado. ¿Por qué? Porque hemos dicho que de la dieta que no se pasa, ¿vale? La dieta que no se pasa, no la debemos de incluir. Así que no cogemos el total de vengado. ¿Qué cogemos? Salario base, cogemos, igual que antes, en remuneración mensual, los 50 euros de la antigüedad, cogemos lo que nos pasamos de la dieta y el kilometraje, que son 133,30, más los 140 de plus de transporte, los 1.323,30. Por no repetirnos, a estas bases le aplicamos las deducciones de rigor, tanto para el trabajador como para la empresa. Esto es recurrente, como veis, cogemos los tipos de cotización, se aplican a la base, se calculan las cuotas y se ingresan al mes siguiente su devengo a través de los seguros sociales, ¿de acuerdo? Pues bien, con esto ya hemos repasado, pues, cómo se elaboran diferentes casos, en cómo se elabora el recibo de salarios tanto para trabajadores con 2 o más pagas extraordinarias, con horas extraordinarias, con complementos salariales, con complementos no salariales, con dietas. Fijaros, en la webinar estamos viendo temas interesantes, ¿de acuerdo? Y que para finalizar remataremos con las prestaciones de la seguridad social, ¿de acuerdo?
por terminar con el recibo de salarios y contemplar todos los espacios que alberga. En los devengos veréis que hay dos apartados perfectamente diferenciados que se definen como prestaciones a cargo de la empresa y de la seguridad social. ¿Por qué cotizamos a la seguridad social, empresa y trabajadores? Para cubrirnos de una serie de riesgos que surgen cuando se inicia una relación laboral, como hemos explicado al principio. Pues bien, podríamos establecerlo a través de este esquema general donde por una parte tendremos la incapacidad temporal por contingencias comunes y por otra parte la incapacidad temporal por contingencias profesionales. Brevemente explicaremos por partes las contingencias comunes, que son la enfermedad común y el accidente laboral, y luego pasaremos a las contingencias profesionales, que son la enfermedad profesional y el accidente de trabajo. La incapacidad temporal derivada por contingencias comunes, bueno, pues todos los trabajadores, la primera pregunta se me plantea es, ¿todos los trabajadores tienen derecho a cobrar prestación? La respuesta es no. Para accidente no laboral, es decir, para el esguince de tobillo que me puedo hacer jugando al baloncesto el domingo con mis compañeros o con mis amigos, que es un accidente no laboral, no es necesario tener un periodo previo de cotización. Sin embargo, para la enfermedad común, sí, hay que haber cotizado 180 días en los 5 años anteriores al hecho causante. ¿Durante cuánto tiempo podemos cobrar la prestación? En primer lugar, estamos 12 meses, a los 12 meses nos ve un tribunal médico y si prevé que puede existir posibilidad de recuperación, te da una primera y última prórroga de 6. En definitiva, la duración máxima de una baja por contingencias comunes será 18 meses, periodo durante el cual existe obligación de cotizar tanto para trabajador como para empresa. Como somos las empresas las encargadas de calcular, de cuantificar estas prestaciones, porque nosotros somos los que pagamos al trabajador y luego lo compensamos en los seguros sociales, tenemos que saber cuánto y cómo cobramos. ¿De acuerdo? Así que si yo estoy de baja, ¿cuánto cobro? Bueno, pues cobro igual que cotizo, utilizando la misma cantidad. Esa cantidad la vamos a definir como base reguladora. ¿Y a qué es igual la base reguladora? Pues si estoy de baja por contingencias comunes, es igual a la base de cotización de contingencias comunes del mes anterior al hecho causante, dividido entre esos mismos días. Si, por ejemplo, si mi base de cotización del mes anterior son 1.500 euros, pues 1.500 entre 30, que serían 50 euros diarios. Eso sería lo que tendría derecho a percibir y eso es lo que se define como base reguladora. ¿Cuánto cobro de esos 50 euros de esa base reguladora? Bien, primero, aunque este esquema es un poco lioso, lo voy a explicar de otra manera. Bueno, voy a quitar el esquema y así me haréis caso y no os quedaréis ahí leyendo sin entrar bien. Primero voy a decir cuánto cobras y luego quién te paga. Cuando estás de baja por contingencias comunes, la norma establece que los 3 primeros días no cobras. Del día cuarto al día 20º, decimosegundo, cobramos el 60% de la base reguladora, de esos 50 euros, de esa cantidad que he dicho antes. Y del día 21 y hasta los 18 meses que podemos estar en esta situación, el 75%. Ahora en segunda vuelta os digo quién nos paga. Y es que la empresa paga hasta el día 15 y del día 16 en adelante paga la seguridad social. Así que a modo de resumen podemos decir que 3 días no cobramos, luego hay 12 días que cobramos el 60% de esa base reguladora por cuenta de la empresa, luego hay 5 días, que son los días que van del 16 al 20, que cobraremos el 60% de esa base reguladora ya por cuenta de seguridad social mutua, y del 21, del día 11º hasta los 18 meses que podemos estar en esta situación, cobraremos el 75% de la base reguladora, por cuenta también del INS, de la Seguridad Social. ¿De acuerdo? Caso práctico, que es la mejor manera que lo entendáis. Aquí tenemos un trabajador mensual con salario base, antigüedad, convenio. En definitiva, nos está diciendo en este caso práctico que hagamos el recibo de salarios correspondiente al mes de abril, teniendo en cuenta que ha estado de baja desde el día 1, ¿de acuerdo? Es decir, el primer día de la baja es el 1 de abril y ha estado todo el mes de baja. Lo que haríamos en primer lugar sería calcular la base reguladora. En este caso, lo que haremos será sumar todos los salarios del trabajador que nos planteaba la práctica, incluyendo la prorrata, es decir, en la vida real iremos a la nómina del mes anterior y miraremos la base. En este caso que yo os estoy planteando, os estoy poniendo el enunciado y lo que hacemos es que no hace falta ni calculadora, es sumar el salario base más la antigüedad, más el convenio, más transporte, más la prorrata. Todo eso da
1.500 euros, que es el cálculo que os hago aquí. Una vez que tengo la base de cotización del mes anterior, divido entre los días cotizados en ese mes. Al tratarse de un trabajador mensual, ya os digo que son 30 días. Pues 1.500 entre 30, que nos da la base reguladora por contingencias comunes. Como de esta cantidad hay días que vamos a cobrar el 60 y días que vamos a cobrar el 75%, hacemos ese cálculo directamente. Base reguladora de comunes al 60%, 30 euros al día, y base reguladora de comunes al 75%, total 37,5 euros al día. Y ahora lo único que tengo que hacer es, siguiendo esa escala que acabamos de ver, es multiplicar por los días. ¿Cuánto paga la empresa? Pues 3 días nada, luego la empresa paga 12 días, que son los que van del 4 al 15, al 60%. Señores, 12 días por 30 euros, es que no hace falta calculadora, son 360. Luego ya empieza a pagar la seguridad social, 5 días, se sigue pagando al 60%, lo que serían 5 por 30, 150 euros que pagaría la seguridad social. Y luego nos faltarían 10 días, el mes de abril, si estamos todo el mes de baja, que cobraríamos 37,5 euros, que son 375. Con lo cual, en prestaciones a cargo de la empresa pondríamos los 360 euros que os acabo de calcular y en prestaciones a cargo de la seguridad social los 525, que suman esos 5 días al 60 más los 10 que cobramos al 75. Y el trabajador durante este mes de abril no tiene derecho a percibir ni un céntimo de euro por su trabajo, por su retribución, porque no ha trabajado, el contrato de trabajo está en suspenso. Así que en este recibo de salarios del 1 al 30 de abril, total de días 30, y la prestación a cargo de la empresa y de la seguridad social, como acabamos de explicar, lo que nos daría un total de vengado de 885 euros. Una vez que tengo los devengados, me voy a las bases y digo, vamos a ver, tengo que calcular las bases, pero no tengo con qué hacerlo, no tengo salarios para calcularlas. ¿Qué hago? Bueno, pues es muy sencillo. Para eso está nuestra casilla de base en IT. Puesto que la base en IT será igual siempre a esa base reguladora, en nuestro caso a esos 50 euros, multiplicados por el número de días que tengas que estar en esta situación, en nuestro caso 30. Pues hacemos 30 por 50 euros y nos da la base en IT, tanto en comunes como en profesionales. Y así elaboraríamos el recibo de salarios. Y que tiene que la base sujeta a retención por el IRPF, esto es Hacienda, el total de vengado, 885, a las bases de 1.500 euros le aplicamos los tipos de rigor, esto ya lo hemos estado viendo en varias ocasiones, no me voy a repetir porque ya me estoy pasando un poco de tiempo en la webinar, ya tengo a mi compañero dándome toque de atención. Sí, ya nos queda muy poco para finalizar. Tengo muchas cosas que contaros en poco espacio de tiempo. Bien, y para terminar con esta webinar hablaremos de la incapacidad temporal derivada de contingencias profesionales, es decir, enfermedad profesional y accidente de trabajo. Bien, en primer lugar aquí explicar que no es necesario tener un periodo previo de cotización, puesto que por contingencias profesionales los trabajadores no cotizan, entonces no se les puede exigir un periodo previo de cotización, y que la duración del derecho es exactamente igual que antes, son 30 meses. Bueno, y 18 meses, son 12 meses donde tengo un tribunal médico más una primera y última prórroga de 6 si prevén curación. 18 meses durante los cuales existe obligación de cotizar tanto por parte de la empresa como por el trabajador. Aquí también se cobra en función de la base reguladora, pero no de contingencias comunes, sino de contingencias profesionales. ¿Cuál es el problema que tenemos con profesionales? Que contempla horas extraordinarias. Como la base de profesionales contempla horas, puede ser que tengas una base excesiva o deficitaria en función de las horas extras cobradas en el mes anterior hecho causante. Y por eso, lo que haremos a efectos de calcular la base reguladora de profesionales será coger las horas extraordinarias en promedio de los últimos 12 meses. Para no aburriros, en teoría, deciros que se cogerá la base reguladora de comunes, que ya hemos aprendido ahora mismo cómo se hace, y le sumamos el promedio diario de horas extraordinarias de los últimos 12 meses. Eso nos dará lugar a la base reguladora. Y en este caso, la forma de cobrar prestación es mucho más sencilla. Desde el primer día de la IT, que es el día siguiente del accidente, cobraremos el 75% de dicha base reguladora por cuenta de la mutua habitualmente. ¿De acuerdo? Aquí la empresa no paga nada. En el mismo caso que antes, una base de cotización de 1.500 euros, pero en este enunciado, para terminar con esta webinar práctica, me dice que las horas extraordinarias cotizadas en los 12 meses anteriores a la IT han sido 1.620.
Con lo cual, lo primero que hacemos es calcular la base reguladora. Y es base reguladora de comunes, que son 50 euros, más el promedio de horas extraordinarias del último año. Si 1.620 euros son las horas extras de un año y una base reguladora es una cantidad diaria, la llevo a día las horas extras, dividido entre 360 por tratarse de un trabajador de retribución mensual. Promedio de horas extras del último año son 4,50, con lo cual ya tengo la base reguladora de contingencia de profesionales. 50, que es la de comunes, más 4,50 del promedio de horas extras, que son 54,50. De esto, ¿cuánto cobraba? El 75%. Bueno, señores, pues 54,50 al 75% son 40,88 euros al día, que por los 30 días que estoy de baja, aquí también estoy todo el mes de baja, tengo una prestación a cargo de la Seguridad Social o Mutua de 1.226,40. Y al igual que hemos visto en el anterior caso práctico, cada base reguladora multiplicado por los días de IT determinarán la base en IT, tanto para comunes como para profesionales. Base en IT de comunes por 30 días, 1.500. Base reguladora de profesionales por 30 días de IT, 1.635. A estas bases aplicamos las deducciones de rigor y con eso hemos terminado de desarrollar todas las ideas planteadas para esta webinar. Simplemente daros las gracias, espero que os haya sido de utilidad este taller, esta webinar práctica. Deciros que, bueno, en mi faceta como director académico del Máster en Gestión y Administración Laboral de la Cámara de Comercio de Sevilla y Valencia, hay que decir tiene que estos contenidos y otros muchísimos se dan de una forma práctica y se desarrollan con mucho mayor rigor de detalle. Muchísimas gracias por vuestra atención, gracias por la enorme participación que hemos tenido. La verdad es que ha sido un éxito de participación. Espero vuestros comentarios, ¿de acuerdo? Tanto en LinkedIn como en la propia Escuela de Negocios. Os vuelvo a poner, por si alguno me quiere escribir, me quiere hacer alguna pregunta, quiere saber cosas, bueno, pues a nivel de asesoría, lo diré, a ver si soy capaz, porque dos cosas, aquí están mis datos, aquí tenéis mi correo electrónico, javiergago@grupogarantia.es, si queréis que os amplíe información acerca de este máster que dijo en la escuela. También si tenéis dudas en materia laboral, como sabéis soy CEO en una asesoría, Grupo Garantía, en definitiva, que estoy a vuestra disposición. Me gustaría así mantener el contacto, no solamente que me veáis en esta webinar y en este directo, sino que, bueno, que pueda contar y podamos relacionarnos un poco más. Ha sido un placer, espero que os haya gustado y sin más, recibir un cordial, un fuerte abrazo y hasta pronto. Muchas gracias.